En este tipo de incisión, el nombre marginal se refiere al margen inferior de los cartílagos alares y no al margen de la narina, ya que el nombre marginal de repente tiende a generar un poco de confusión. En este caso, para realizar esta incisión, debemos, como en las incisiones anteriores, lograr una buena exposición de la cara interna de los cartílagos alares. Entonces, se coloca un doble gancho en la cara interna del ala nasal, por debajo del borde inferior de la crura lateral, muy cercano al borde de la narina, como observamos en estas imágenes. Entonces, con la tracción del gancho combinada con la presión del dedo anular, como podemos observar en esta imagen y en esta imagen también, sobre la cara externa del ala nasal, o sea, la presión del dedo. Así podemos localizar con facilidad el relieve del borde inferior de la crura lateral, que sería este caso, y en este caso sería esto, como podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Entonces, para lograr obtener una buena visualización del borde inferior de la crura lateral, lo más importante es una buena exposición de la misma. Entonces, en ciertas situaciones, este borde inferior de los cartílagos alares no se palpa digamos, con una buena exactitud debido a, por ejemplo, una consistencia muy blanda del cartílago. Por lo tanto, como referencia, debemos tener el punto de inserción superior de las vibrisas. Entonces, en estas situaciones tenemos ese punto de referencia para nosotros ubicarnos y poder realizar la incisión. Dicha incisión, entonces, podemos realizarlo de lateral a medial o en sentido contrario, siguiendo entonces este borde inferior de la crura lateral. Una vez que nosotros alcanzamos el ático del vestíbulo nasal, la incisión gira y desciende por el borde inferior de la crura intermedia y medial hasta aproximadamente la altura de la mitad de la columela. Entonces, iniciamos en el borde inferior de la crura lateral. A medida que vamos acercándonos al domo de la punta nasal, tenemos nuestra transición hacia el borde inferior de la crura intermedia, crura media, llegando hasta la mitad de la altura de la columela, que es generalmente el punto en donde ésta se hace más estrecha en la visión basal, que sería la visión que tenemos al levantar con el ganchito doble. Hay algunos cirujanos que prefieren hacer este segundo trazo, es decir, el de la crura intermedia y crura medial, por detrás del borde inferior de la crura media. Hay algunos que prefieren agarrar la columela entre los dedos índice y pulgar y exponerla de esta manera, ¿verdad? De igual manera, siempre hay que tener cuidado, o sea, ya sea el método que utilicemos, siempre hay que tener cuidado de no dañar los bordes de los cartílagos, ya sea los cartílagos alares, del cartílago lateral superior, si es que realizamos un poco más alta la incisión del cartílago septal. Siempre hay que tener cuidado de no dañar los bordes de los cartílagos. Entonces, como podemos observar, iniciamos la incisión en el borde inferior de la crura lateral del cartílago alar. Vamos acercándonos al domo del vestíbulo nasal y realizamos nuestro giro, nuestra transición al borde inferior de la crura intermedia y luego al borde inferior de la crura media, llegando hasta la mitad de la altura de la columela. Lo mismo vamos a ver este lado.
Este lado ya se realizó la incisión, ya estamos iniciando el decolamiento de nuestra incisión. Entonces, como pudimos ver en el video, iniciamos por acá, en el borde inferior del cartílago, de la crura lateral del cartílago alar, y nos vamos realizando la transición hasta lo que sería el borde inferior de la crura media. Luego tenemos la incisión columelar o incisión transcolumelar, la incisión fundamental en el abordaje abierto. Esta incisión cruza la columela, uniendo así las dos incisiones, ya sean marginales, intercartilaginosas, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta a la hora de planear la incisión es, uno, a qué altura de la columela vamos a colocarla y qué forma darle a la incisión. La incisión por lo general se realiza a la mitad de la altura de la columela, ya que es el lugar más estrecho de la misma, ya que si lo realizamos más hacia el lóbulo, o sea, más hacia arriba, la cicatriz va a ser mucho más visible. En cambio, si la realizamos un poco más hacia abajo, vamos a tener un muy largo y muy fino colgajo de piel que va a tener peor irrigación y puede haber un cierto riesgo de necrosis y también una lenta y una peor cicatrización. Entonces, por eso generalmente se prefiere realizar la mitad de la altura de la columela. Luego, el trazado de la incisión puede ser variable, pero siempre tiene que ser quebrado. Es decir, puede ser en forma de V, en forma de V invertida, como vemos en la imagen. Puede ser en escalón, como vemos en esta imagen, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser de forma quebrada? Se hace para combatir la retracción cicatricial. Es decir, porque la piel va a ir, digamos, retrayendo a la hora después de realizar la sutura. Entonces, al hacerlo de forma quebrada, evitamos esas cicatrices redondeadas o incluso, digamos, que sobresalgan digamos, del margen de la sutura. Los ángulos entre los distintos segmentos que vamos a crear deben ser bien marcados, no deben ser redondeados, para justamente evitar que, o sea, ya que la piel va a tender a traccionarse a la hora de cicatrizar, que quede bien marcado el dibujo de la incisión, ¿verdad? Que no quede bien redondeado y no se queden cicatrices, digamos, exofíticas, por así decirlo. También a la hora de hacer la incisión es importante, como en todas las otras, ¿verdad?, no lesionar los bordes inferiores de los cartílagos de las cruras mediales, en especial en este tipo de incisión. Por lo tanto, se prefiere realmente incidir solamente parcialmente la piel, de forma muy superficial, para así después buscar el borde inferior del cartílago. Al primero realizar la incisión bien superficial en la piel, luego ir disecando el plano subcutáneo y completar la incisión con una tijera de punta fina, o sea, una tijera iris, introduciendo la tijera, ¿verdad?, en los planos de disección para ir llegando hasta lo que sería el cartílago. Entonces aquí podemos ver, generalmente lo realiza a la altura de la mitad de la columela, con un trazado quebrado, en este caso una V invertida. Entonces va realizando la incisión transcolumelar, luego va realizando la disección por planos, como dijimos. La incisión debe ser superficial, solamente en la piel, y luego ir disecando los planos de la piel hasta lograr la completa exposición del cartílago. Luego tenemos la incisión para la osteotomía transcutánea. Este tipo de incisión podemos realizarla ya sea de manera directa con el osteótomo de 2 milímetros o con una incisión puntiforme con la punta del bisturí. Independientemente del tipo digamos,
de lo que usemos para realizar la incisión, ya sea el osteótomo o el bisturí, es crucial, en esta incisión es crucial la síntesis cuidadosa para lograr así una correcta cicatrización primaria y a largo plazo permitir el resultado de ciertos procedimientos, como pueden ser la colocación de injertos, así como evitar las infecciones, ¿verdad? En este tipo de incisiones de parastotomías transcutáneas no requieren el cierre con suturas. Por eso es importante una buena síntesis de la misma para lograr una buena cicatrización primaria. Bueno, ahora hablando un poco de lo que son los abordajes, lo vamos a dividir a los abordajes en dos tipos. Un abordaje cerrado y el abordaje abierto. Hoy en día la técnica más utilizada es el abordaje abierto, pero también hay que hablar de lo que sería el abordaje cerrado. El abordaje cerrado podemos distinguir 4 tipos de abordaje. Tenemos el abordaje intercartilaginoso y el transcartilaginoso. Estos dos primeros son sin exposición de los cartílagos alares. Y luego tenemos el infracartilaginoso, el abordaje cerrado por delivery, y el abordaje en los abordajes abiertos, el abordaje abierto externo, ¿verdad? Estos últimos 3 son con exposición de los cartílagos alares. Entonces, recapitulando un poquito, los dos primeros, intercartilaginoso y transcartilaginoso, no hay exposición de los cartílagos alares. En cambio, en el infracartilaginoso, en el abordaje por delivery y en el abordaje abierto, sí hay exposición de los cartílagos alares. Empezando un poco con lo que sería el abordaje intercartilaginoso. Entonces, este abordaje comienza con una incisión transfixiante, que puede ser parcial o completa, y las incisiones intercartilaginosas, como ya hablamos antes, que se realizan entre el cartílago lateral superior y la crura lateral, que buscaba, digamos, separar la crura lateral del cartílago lateral superior. Luego de realizar estas incisiones, ¿verdad? La incisión transfixiante en la columela, ¿verdad? En el septo membranoso, llegando a la incisión intercartilaginosa. Una vez que hicimos esta incisión, con la ayuda de una tijera de punta fina o una tijera iris, empezaremos a disecar y buscando el plano suprapericóndrico de la cara externa de los cartílagos laterales superiores, ¿verdad? Entonces vamos a disecando hasta llegar a este lugar. Aquí es muy importante la ayuda de un separador tipo Aufricht, como vemos en la imagen, ¿verdad? Que va a poder usar ya sea por el cirujano o sea, por la mano no dominante del cirujano o con la ayuda del ayudante, ¿verdad? Introduciendo la punta en la incisión para así poder separar los tegumentos blandos de la epidermis nasal y exponer y fijar el esqueleto nasal sobre el cual se está trabajando, ¿verdad? Y también puede ser de mucha ayuda una contratracción con un ganchito doble de la mucosa nasal del cartílago lateral superior, ¿verdad? Que puede ser manejado ya sea por el ayudante, ¿verdad? Entonces así podemos lograr una buena exposición del cartílago lateral superior e ir trabajando mucho mejor, ¿verdad? Una vez que identificamos el plano de disección, procuramos no salirnos de él, ¿verdad? Nos vamos dirigiendo medialmente, vamos disecando hasta alcanzar el dorso cartilaginoso y realizamos la maniobra del lado contrario, es decir, logramos la completa exposición del dorso cartilaginoso, o sea, la pirámide del dorso cartilaginoso, y vamos al lado contralateral a realizar la misma maniobra. Una vez que hemos reunido la incisión tanto transfixiante con la intercartilaginosa, la punta va a quedar liberada del complejo septotriangular, permitiendo así que nuestro separador de Aufricht tome una posición prácticamente paralela a lo que es el eje de la pirámide nasal. O sea, nosotros una vez que logremos una completa unión y buena disección de nuestras incisiones, nuestro separador de Aufricht va a poder entrar casi de manera paralela a lo que sería nuestro eje, nuestra pirámide nasal, que iría así, ¿verdad? O sea, de esta manera, hacia cefálico, ¿verdad? Y una vez logrado esto, poco a poco, a punta de tijera y obviamente sin
salirnos